Yo le agradezco mucho esta mañana que me tome la llamada Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás, Lorenzo? Pascal, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Pues bien, afortunadamente con gusto escucharte. Creo que hay muchos temas relevantes que tienen que ver con la organización de los comicios del próximo año. Se inició formalmente el proceso electoral ya. Me imagino que están avanzando ahí en el instituto en, pues a lo mejor un trabajo que no tiene mucha difusión pública o de repente los medios no parecemos tan interesados en él, pero que es indispensable para que el proceso pueda llevarse a cabo, sobre todo un proceso tan grande como el que va a tener lugar o el que va a, digamos, concluir en la etapa más importante, culminar en junio del próximo año. ¿Cómo van las cosas, Lorenzo? En efecto, Pascal, el proceso electoral ya comenzó. Afortunadamente, desde el arranque del proceso a principios del mes de septiembre, pues empieza a operar eso que a mí me gusta definir como una carta de navegación, que es nuestra legislación electoral, que nos va diciendo paso a paso, momento a momento, qué es lo que se tiene que realizar para que, como bien dices, el día de la elección, el 6 de junio próximo, todo esté listo para que estimamos entre 93 y 95 millones de potenciales electores acudan a las urnas. Entonces, las primeras etapas tal vez son etapas menos visibles, como bien dices, mucho menos sin duda que las que tienen que ver con pues la contienda política propiamente hablando, ¿no? Cuando ya se van definiendo candidaturas al interior de los partidos y por supuesto cuando en los 2 meses previos a la tal vez un poco más, dependiendo de cada legislación, a la jornada electoral, está en pleno fragor la campaña política, la contienda entre un partido, entre candidatas y candidatos, etcétera. Esta es una etapa, Pascal, de preparación. Es decir, el Instituto Nacional Electoral está empezando a desplegarse con los órganos que prevé la Constitución y la propia ley, es decir, los consejos locales. En este mes los consejos locales ya están funcionando en cada una de las entidades federativas. Se trata de órganos integrados por ciudadanas y ciudadanos destacados en sus comunidades que acompañan y van tomando las decisiones que instrumentan el servicio profesional electoral, es decir, la estructura permanente del INE. A finales de este mes ellos van a tener además que nombrar a los integrantes de los consejos distritales. En cada uno de los 300 consejos distritales va a haber un consejo que va a ser el órgano que va a definir en estricto sentido cuántas casillas, en dónde van a estar las casillas, contratar el personal de campo, los que seamos lo que llamamos capacitadores y asistentes electorales, así como los supervisores. Estamos hablando de un ejército democrático de cerca de 50,000 funcionarios y funcionarios que visitarán a los ciudadanos en sus casas, etcétera. Entonces, está en pleno despliegue el proceso electoral. Y por otro lado, estamos también terminando de emitir las reglas con las cuales se va los lineamientos, los reglamentos, las directrices con las cuales se va digamos que a la que se tienen que ajustar los partidos políticos, las y los candidatos, las candidaturas independientes para garantizar la equidad en la contienda. Entre otros temas, por ejemplo, pues lo que tiene que ver con las condiciones de paridad, cómo se respeta el principio de paridad, las reglas de la reelección. Ayer en el Consejo General decidimos posponer un par de semanas esta decisión para tener una interacción con los partidos políticos, con las y los diputados, para garantizar que nadie de los que ahora tienen derecho a reelegirse, los integrantes de la actual Cámara de Diputados, Vayan a abusar de vayan su a posición, ¿no? aprovechar exactamente, que tienen prerrogativas, en fin, que vayan a aprovechar su posición como Sí. servidores públicos para beneficiarse rompiendo la equidad en la contienda. Entonces, estamos en este doble despliegue, por un lado operativo y por el otro lado de definición de las reglas, de las normas y de las condiciones de la competencia, ¿no? Oye, ¿sabes en qué me quedé pensando ahora con motivo del proceso electoral en Estados Unidos? No te voy a poner a opinar sobre el proceso electoral en otro país, pero sí creo que vale la pena la reflexión de aquilatar lo que tenemos, ¿no? Porque Sin lugar frente a a lo que dudas, estamos viendo allá, pues es claro. un relajo. Si nos pasara aquí lo de allá, creo que sería desastroso, ¿eh? No, esto, a ver, no habría paz pública. Y de alguna manera de ahí venimos, Pascal. Yo creo que es una reflexión la que estás haciendo importantísima. Mira, no se trata de juzgar y opinar
sobre otros sistemas electorales. Sí. Pero sí hay que tomar en cuenta una cosa. Nosotros tenemos un sistema electoral mucho, pero mucho más robusto del sistema electoral norteamericano, entre otras cosas por una razón fundamental, Pascal. Nuestro sistema electoral se ha venido construyendo a lo largo de los últimos 30 años con un propósito fundamental: inocular la desconfianza endémica que con justa razón existe en nuestro país en torno a las elecciones. Es decir, llevamos 30 años construyendo un sistema electoral, reglas, procedimientos, criterios, instituciones, para inyectar confianza en las elecciones. Porque nuestro sistema electoral está fundado precisamente en el valor de la desconfianza al que hay que combatir. El sistema electoral norteamericano, en cambio, está fundado en el valor contrario, como casi todos los de las democracias consolidadas, Sí. en el valor de la confianza. Si nosotros hiciéramos las elecciones como se hacen en Estados Unidos, Uy. sería un desastre Sí. esto. O como se hacen en Inglaterra, un desastre, porque ahí todo mundo, es más, tú vas con Oye, un Lorenzo, ciudadano perdóname en que te Inglaterra. interrumpa. No quiero cortarte el hilo, pero tengo que hacer una pausa obligada. ¿Me podrías esperar? Escucho a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, que me haya esperado en la línea. Lorenzo, me estabas diciendo si hiciéramos las elecciones en este país como en Estados Unidos o el Reino Unido, sería un desastre. Pues sobre todo porque son sistemas, te decía Pascal, que están aquellos construidos sobre una base de confianza de principio. Y en cambio el nuestro se construyó sobre la base contraria. Como hay desconfianza, hay que construir todo un aparato electoral para inyectar y producir confianza en las elecciones y sus resultados. Y Y seguramente ahora esto en lo digo yo, Estados no tú. En Estados Unidos van a tener que avanzar hacia un sistema basado en la desconfianza. Mira, y es que yo creo que sí, porque en Estados Unidos su sistema electoral no les generó problemas, en tanto tú tenías a jugadores leales con el sistema que tenían. Sí. Cuando empieza a surgir estos jugadores desleales, que cuando pierden una elección no dicen perdí, sino me hicieron fraude, algo que entre nosotros pues, es muy frecuente, pues justamente para eso hicimos el sistema electoral, para evitar que se hicieran fraudes por un lado, pero también para desmontar las narrativas del fraude, ¿no? Con certeza, con datos ciertos, con transparencia, con actuaciones auditables de la autoridad electoral. Cuando en Estados Unidos tienen este problema, ahora ya tienen a jugadores desleales con las reglas del juego que ellos se han dado, pues tienen un problema no menor. Y no lo digo yo, mira, para que no lo digas ni tú, Pascal, ni lo diga yo. Vamos a citar a uno de los profesores de los politólogos más prestigiados de Estados Unidos, Larry Diamond, profesor de la Universidad de Stanford. Hace 2 semanas escribió un artículo en The New York Times en el que decía que es hora de repensar el sistema electoral porque ya tienen ese tipo de jugadores que meten en crisis al sistema electoral que tienen. ¿Y sabes qué decía? Que hay que voltear a ver, no lo digo yo, lo dijo Larry Diamond, insisto, hay que voltear a ver las experiencias de otros países exitosas, como el caso mexicano, que además tiene la ventaja de ser también un sistema federal como Estados Unidos. Claro. Entonces, pues sí, sin duda. Digamos, da mucho que pensar lo que ha pasado en Estados Unidos, donde no hay un solo órgano electoral que organice los comicios, sino pues cada estado y a veces cada condado tiene sus propias reglas. Lorenzo, me gustaría cambiar abruptamente de tema para preguntarte sobre algo que hemos comentado aquí en el programa, que es la solicitud para organizar una consulta hecha con base en la recolección de firmas y la aparición entre esas firmas de personas fallecidas. Uno de estos ejercicios logró el número suficiente de firmas, pero se colaron por ahí más de 5,000, 5,500 firmas de personas fallecidas o nombres de personas fallecidas, y parece que por desgracia no hay manera de sancionar eso. Mira, Pascal, no se colaron, los identificamos y los descontamos, evidentemente. Bueno, sí, pero, perdona, lo dices tú muy bien. No, pero es importante puntualizarlo. Ahora, mi punto es este. ¿Qué es lo que nos revela esto? Que hay muchos ciudadanos que efectivamente apoyaron la solicitud de esta consulta y hay que pues, reivindicar y hacer valer su derecho. Pero también varios de los que participaron en la recolección de firmas, pues digámoslo así, hicieron trampa, inscribieron seguramente de algún listado nominal viejo, que pues por ahí algún partido debe haberse quedado, se inscribieron nombres falseando la voluntad de los ciudadanos, sin darse cuenta pues que muchos de ellos habían fallecido, que otros estaban recluidos o sometidos a un proceso penal y por lo tanto suspendidos en sus derechos políticos.
algunos datos que incluso se transcribieron mal porque no aparecieron por ningún lado. En fin, estamos hablando de un número pues importante, más de 5,000 apoyos que en realidad eran apoyos falsos. Oye, pero déjame decir esto. Esto revela, o por lo menos genera la sospecha de que muchos de estos nombres se copiaron de listados, lo cual quiere decir, querido Lorenzo, que entre los que presentaron y que efectivamente son ciudadanos con derechos, pues bien podría haber mucha gente que ni se enteró que está en esa lista. Sí, de hecho, incluso hay otro dato que evidenció el informe, que es un informe público, que ayer se conoció en el Consejo General, y es el siguiente, Pascal. Desde hace 6 años, cuando se nos presentaron las primeras intentos, digamos, de consulta ciudadana, y lo mismo pasa, por ejemplo, con los apoyos de ciudadanos para candidaturas independientes, para iniciativas populares y demás, nosotros hacemos en el INE, no solamente verificamos que esos apoyos, esos nombres, esas firmas coincidan con lo que está en el listado nominal, en el padrón electoral del INE, sino también hacemos una verificación de campo, una muestra de campo, y vamos a buscar a ciudadanas y ciudadanos que aparecen en estos listados a sus domicilios y les preguntamos, oiga, ¿usted efectivamente participó? Y si sí, sí apoyó esta iniciativa y demás. Y lo que nos encontramos en este caso es algo que siempre ha venido ocurriendo en los casos previos. Mira, nosotros hicimos 800 y tantas visitas domiciliarias, encontramos en sus domicilios a casi 700 personas, como 600 y pico, y de esas el 20%, es decir, 1 de cada 5, nos dijo no haber respaldado ese ejercicio. Claro, eso no nos implica, no nos lleva a nosotros a decir que es un ejercicio inválido, al contrario, pues digamos, el INE tiene que maximizar el ejercicio de los derechos políticos, entre ellos el de la consulta, el de solicitar una consulta, pero es un dato importante a tomar en cuenta. Es decir, de nuevo, lo que platicamos hace un momento, todo nuestro sistema está basado en la desconfianza. Y bueno, estos datos evidencian que por buenas razones. Siempre hay quien está dispuesto a hacer trampa con tal de conseguir un objetivo político. Que quede claro, Pascal, yo no estoy diciendo que no tenga sustento, ni mucho menos esta solicitud. Por eso el INE le mandó a la Cámara de Senadores un informe diciendo que pues, había casi más de 2 millones de personas cuyos nombres efectivamente aparecen en el listado nominal, y que dan pie pues, para que esta nueva consulta, que habrá que ver qué dice la Corte, porque es muy parecido el motivo de la consulta al que en su momento solicitó el presidente de la República, pues va para adelante, ¿no? Pero sí es un dato interesante e importante subrayar esto. Por eso creemos, Pascal, perdón, con esto termino, que es muy importante que el Congreso regule que estos ejercicios tengan que recabar los apoyos con la aplicación del INE. Claro. Porque la aplicación del INE implica que una aplicación para dispositivos móviles supone tomarle la fotografía viva, es decir, la fotografía real, al ciudadano o ciudadana que está apoyando este ejercicio, para garantizar efectivamente pues, que no existan estas pues, copias o transcripciones de algunos listados que lamentablemente desde el pasado por ahí siguen circulando y que incluyan a personas que fallecieron y que ya no están en el listado nominal, entre otros. Claro. Oye, Lorenzo, ¿cómo estás de tiempo? ¿Podrías esperarme otro momentito? Ando con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Lorenzo, este proceso electoral pues es atípico en muchos sentidos por la presencia del COVID. El ejercicio que se hizo en Hidalgo y Coahuila este año me parece que salió en términos generales muy bien, pero aún así por ahí algún candidato contagiado y que por desgracia falleció en el estado de Hidalgo, si mal no recuerdo. Pero bueno, este proceso que será en todo el país y considerando que pues no va a haber, por lo menos en la información que tenemos, manera de vacunar a todos los mexicanos antes de que vayan a votar, pues ¿cuál es la complejidad para ti y cuáles son las medidas que se están tomando? Bueno, sí, creo que ese es el punto de partida, lo que acabas de decir, Pascal. Nosotros estamos trabajando y construyendo este proceso electoral, preparándonos para tener que llevarlo a cabo en un contexto en el que la pandemia seguirá activa, ¿no? Creo que ese es el primer punto de partida. Afortunadamente, como bien dices, tenemos este banco de pruebas, como me gusta llamarlo, que fueron para nosotros las elecciones en Hidalgo y Coahuila, en donde instrumentamos muchos, pero muchos protocolos de actuación, protocolos sanitarios de actuación, para tratar de cumplir con nuestras funciones organizando la elección
cuidando la salud de nuestros funcionarios, pero también de las y los ciudadanos, así como de los actores políticos, de las y los candidatos. No hay ningún elemento, Pascal, que nos permita hoy sostener que las actividades de esas dos elecciones hayan incidido de alguna manera en la curva de contagios. Es decir, pues se realizaron esas elecciones en contextos de COVID, pero no hay ningún elemento que nos lleve a decir que el COVID se disparó por la actuación ni del INE, ni de los órganos electorales locales, ni de las campañas en cuanto tal. Entonces, creo que el punto de partida para lo que viene son justamente esos protocolos que tienen que ver con la actuación de nuestros funcionarios y funcionarios, con el cómo se visita a los ciudadanos que son sorteados en sus domicilios, cómo se les capacita, cómo tiene que actuarse durante las campañas electorales, qué recomendaciones se hacen, por ejemplo, para los mítines y demás, sí. Y por supuesto, cómo se tiene que actuar el día de la jornada electoral en las casillas y en los días posteriores en los cómputos. Esto es, tenemos un buen punto de partida, todos estos protocolos fueron validados por las instancias de salud, tenemos un consejo consultivo en materia de salud, integrado por los más destacados especialistas del país que nos han estado apoyando en este sentido, y esos son los que se van a replicar. Ahora, todo esto se traduce en costos, Pascal, y nosotros estamos estimando, así se lo hicimos saber a la Cámara de Diputados, que ahora que se discutió el presupuesto egresio de la Federación, que el costo de las elecciones, el costo COVID, déjame llamarlo así, para comprar cubrebocas, caretas para las y los funcionarios de casilla, materiales sanitizantes, los indicadores de sana distancia dentro de las casillas, etcétera, etcétera. Todo eso para una elección tan grande como la de junio próximo va a implicar un costo, una erogación de alrededor, en suma, en total, de alrededor de 380 millones de pesos. Y va a haber menos dinero, Lorenzo. Claro, porque nos recortaron 870 millones de pesos respecto de lo que habíamos pedido. ¿Qué significa esto, Pascal? Que es el recorte más grande que le han aplicado al INE en un año de elección federal. Sin embargo, nosotros entendemos que nuestra prioridad número uno es que haya elecciones. Como nos gusta decir, sí, la pandemia o la crisis sanitaria trajo una crisis económica, nadie es ajeno a eso, pero no podemos permitir ni que la democracia ni que las elecciones sean una víctima más del COVID. Por eso ya desde ahora estamos empezando a hacer los ajustes. Hay proyectos que no se van a poder llevar a cabo, que vamos a tener que cancelar, otros que vamos a tener que realizar de manera reducida, etcétera, para poder absorber este recorte. Pero de que va a haber elecciones con condiciones sanitarias, eso el INE lo va a garantizar. Pues, dicho eso, sí. Lo que no nos dieron fue ni un peso para la consulta, ya que hablábamos de consulta. Sí, me encantaría tocar ese tema y bueno, la verdad es que desgraciadamente el tiempo ya sabes cómo es en radio, sí. pero mira, me quedo con eso, me quedo con que en la elección más grande de la historia, cuando hay una pandemia y cuando además luego van a tener que hacer una consulta, pues les dieron un sablazo al instituto y creo que es un tema que tendremos que seguir discutiendo a lo largo de las próximas semanas y meses, Lorenzo, y ojalá podamos pues contar con tu participación en el programa. Seguro, yo estoy a tus órdenes desde mañana mismo si tú me dices, querido Pascal, creo que para nosotros es muy importante poder comunicar esto y te agradezco tu generosidad y tu tiempo. No, al contrario, yo agradezco el tuyo, perdóname que tuvimos que hacer ahí algunos cortes en medio de la conversación, pero creo que nos hemos quedado con una idea muy clara de cuáles son los retos y también pues de lo que está trabajando el instituto para poder sacar todo esto adelante. Te mando un abrazo y estamos en comunicación. Otro fuerte, Pascal, mil gracias. Gracias. Lorenzo Córdoba es el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral. Vamos